Pues ha sido una decisión muy polémica para muchas personas y hay una cantidad de comentarios. Yo pongo en Twitter, siempre es mi compromiso, quién va a venir. En esta ocasión, como usted llegó aquí de sorpresa, le agradezco mucho. No de sorpresa, sino le cancelé una reunión y siempre sí pudo venir. Así es. Bueno, pues son preguntas que le hacían al subsecretario Carlos Morán, pero pues se las voy a hacer. Algunas no las podré contestar, luego le pedimos a él que las conteste sí, en otra ocasión. No, yo creo que sí todos. Por ejemplo, mexicano, @Sergio Gamgax le pregunta, ¿cree usted que este tipo de consultas son seguras y confiables como para poner a su disposición decisiones tan importantes para el país como son las grandes inversiones? Miguel Aguilar en el mismo sentido le dice, ¿por qué confiar en una encuesta que a todas luces tuvo inconsistencias serias sobre la consulta y las inconsistencias? Mire, yo creo que sí son muy útiles y muy importantes las consultas. ¿Cómo se plantean? Nosotros planteamos una consulta a partir de la decisión de que las opciones que estábamos ofreciendo son válidas. Se hizo un largo debate sobre los diferentes puntos y los pros y los contras de las decisiones, y se plantearon dos opciones válidas, diferentes. Entonces la consulta es perfectamente correcta. Qué bueno que se puede consultar. Que tuvo problemas, fallas. Sí, tuvo algunas fallas, algunas fueron elementales y se fueron corrigiendo en el camino. Fue una consulta de 4 días. Pero además las fallas, por el tamaño de la votación, son realmente insignificantes. No hay ningún problema en que esas fallas hubieran podido modificar el sentido de la consulta. O sea, creo que el sentido de la consulta fue bueno, pero sobre todo, y muy particularmente, y es lo que tiene una trascendencia enorme, fuera además del tema del aeropuerto, es la inauguración de un nuevo proyecto de gobierno, en donde haya una democracia participativa y en donde la gente ha demostrado, porque fueron más de 1 millón de gentes a las urnas, que la gente quiere participar y quiere ser preguntada. Eso a mí me sorprendió mucho porque no lo esperaba. Sí. Ahora, la idea es que se haga bien, ¿no? Que se legisle al respecto para que no haya ninguna duda. Naturalmente, que haya cada vez menos fallas o que no haya fallas, es lo ideal. Pero es una consulta perfectamente indicativa. Y que se legisle, que si se consulta, que no se consulta, cuándo se consulta, quién organiza la consulta, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, y que sean accesibles, ahí le encargo. Bueno, por ejemplo, o sea, accesibles que puedan llegar personas con discapacidad, ¿no? Que si, dice la pregunta que podrías hacer, pregunta Caldanmar, si la gente está, que si ya checaron que si la gente que está cerca de Santa Lucía está de acuerdo con el aeropuerto, pregunta. También lo mismo pregunta Enrique Villarreal, que si los pobladores que viven en las inmediaciones de Santa Lucía se oponen a la expropiación, ¿vamos a tener un nuevo atencazo al amparo de la consulta? No habrá atencazo, no estamos hablando de expropiaciones. Supuestamente tenemos terreno suficiente ya en el aeropuerto para hacer el aeropuerto. Si hubiese que adquirir algún otro terreno sería una cuestión absolutamente mínima y sería con todas las de la ley. En relación a la pregunta, le puedo decir que el municipio en donde está el aeropuerto de Santa Lucía, la base aérea militar hoy, votó y el 71%, 72% a favor de Santa Lucía. Estuvo a favor de Santa Lucía. ¿Y los militares? ¿Ya hablaron con ellos? Porque ahí también vive, es una base militar. No hemos hablado con ellos por absoluta prudencia, pero obviamente el presidente electo en su momento será el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y dialogará, hablará y se harán las cosas como deben hacerse con las Fuerzas Armadas. Sergio, por ejemplo, le pregunta Shuskovich 7698, que ¿dónde van a estar las instalaciones de la aduana e inmigración? ¿O solamente van a ser vuelos nacionales? ¿O a todos van a llegar vuelos nacionales e internacionales? Los 3 serán aeropuertos internacionales y habrá aduanas e inmigración en todos. Ok, muy bien. Dioniso 12 le pregunta, ¿en cuánto tiempo se saturará Santa Lucía y México comenzará a pedir otro aeropuerto?
Y todavía Bueno, no lo construimos, no, oigan. vamos a tener como para 60 o 70 Sí, millones. 60 o Pero además debo decirle una cosa, y esto era una de las críticas que hacíamos al aeropuerto actual, que decía que una segunda etapa 120 millones. Esta ciudad no resiste eso. O sea, cuando se crea un polo como el que se estaba planteando y ahí surge otra ciudad, queremos otra ciudad junto a la que ya tenemos, no tenemos ni forma de darle agua. Entonces, esta ciudad tiene una capacidad de gestión. Y cuando las gentes que vienen a México vendrán, son muchos, 70 o 60 millones de pasajeros y los demás, unos llegan a Cancún, otros llegan a Guadalajara, otros llegarán a Monterrey, otros llegarán a Querétaro. En fin, esta ciudad tiene una capacidad de gestión, si no nos vamos a quedar todos, no como en estos días que nos vamos a quedar sin agua por el arreglo de Cruzado, ¿vale? Sino en definitiva, y eso sería una tragedia. Ok. Por ejemplo, pues también Dioniso 12 le pregunta sobre daños a la laguna de Zumpango, que se van a analizar, ¿no? Dice Procuraremos que no haya ninguno. Ajá, ok. Joaquín Maldonado le pregunta, ¿por qué Riobo estaba sentado en la misma mesa? Ya lo explicó en la otra parte de la entrevista. Que si pueden salir y llegar vuelos simultáneos de Texcoco y Santa Lucía. Sí. Sí. Cosas muy técnicas, que cuáles son las dimensiones que deben tener las pistas de vuelo, 4.2 kilómetros. Ok. Maximus Proteus, ándale pues, pregunta, ¿por qué ofrecerle obra en los otros aeropuertos a los empresarios que están en Texcoco si lo cancelaron por tacharlos de corruptos? No. No hemos... Sí, dice ella. Por eso, por eso lo estoy aclarando, no hemos tachado a nadie de corrupto y no estamos cancelando por corruptos la obra, se está cancelando por otras razones muy diferentes, independientemente que se analice la transparencia y la corrección de los contratos. O sea, independientemente de que se cancele Texcoco, también van a analizar los contratos. Sí, naturalmente, claro, desde luego. Y la barda perimetral Todo. y todo eso. Todo, obviamente. Todo. Es un chambal, ¿no? No, claro, es todo un trabajo que no será ni fácil ni rápido, o sea, nos llevará un par de años. Diana Cárdenas y Miguel Aguilar hacen preguntas similares. Y es una cosa que estaba yo escuchando ahorita que está diciendo incluso la Coparmex. Además, usando un video de campaña donde López Obrador decía, si se construye con dinero privado, pues sí, háganlo. Más o menos así, ¿no? Diana pregunta, ¿habrá posibilidad de que el aeropuerto de Texcoco se termine con capital privado? Y Miguel Aguilar pregunta, ¿qué hay con el compromiso de Andrés Manuel de continuar con Texcoco si los empresarios lo pagan todo? Nunca fue un compromiso. Él habló de, en un momento determinado, bueno, si eso lo quieren hacer y tienen dinero, pues que lo hagan ellos. Pero no fue un compromiso de ninguna manera. No fue un compromiso. No. ¿Ya vio el video que está circulando Coparmex? No lo he visto. Okay. Porque así lo hacen ver, ¿eh? No, pues yo escuché, sí, al presidente de Coparmex decir cosas muy duras, en el sentido de que el presidente había mentido, había traicionado. Sí. Y también oí decir que era la cancelación del derroche más grande de la historia de México. Vamos a esperar un momento para demostrarles cuál iba a ser el derroche más grande de la historia de México. ¿Por? Porque les vamos a demostrar lo que significaba seguir construyendo ese aeropuerto. ¿Cómo lo van a demostrar? ¿Con la revisión de los contratos? Con la revisión de los contratos. ¿O todavía tienen un as bajo la manga? No, y con lo que faltaba por hacer. Porque una de las cosas que dijimos es que independientemente de la decisión que se tomara, si se tomaba la decisión de seguir con Texcoco, íbamos a tener que hacer lo que vamos a hacer en el aeropuerto de la Ciudad de México y lo de Toluca a fortiori, porque las obras van suficientemente retrasadas como saber que en 6 u 8 años no iba a estar listo la primera etapa de ese aeropuerto. ¿De Texcoco en 6 u 8 años no iba a estar? No iba a estar listo, porque va muy retrasado y por lo tanto los costos se han ampliado, costaba 160,000 millones de pesos y ahora está en 280,000 el presupuesto actual. Pero en fin, ese es un asunto que ya fue superado, pero vamos a plantear cómo están las cosas y cuál iba a ser el derroche, que es lo que dice el licenciado López Obrador,
que nos vamos a ahorrar 100,000 millones de pesos, pero la verdad de las cosas es que lo que nos vamos a ahorrar son mucho más de esos 100,000 millones de pesos, porque no iba a costar 285,000 el aeropuerto, iba a costar bastante más y iba a estar dentro de muchos años. Y luego está lo que dijo pues hoy, martes, que estamos grabando esta entrevista a López Obrador en un video, de que ya había todo un plan para construir en el espacio donde ahorita está el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un centro comercial. No, había un proyecto de inmobiliario gigantesco, sí. Había. Pues sí, ahora ya se tomó la decisión de que esa era otra de las cuestiones. El nuevo aeropuerto que se está construyendo cancelaba la operación del actual. O sea, íbamos ahí sí, no a tirar a la basura nada más los 100,000 millones que dicen que vamos a tirar a la basura. Y vamos a tirar a la basura lo que vale el aeropuerto de la Ciudad de México y lo que vale la base aérea militar de Santa Lucía, que es más de esos 100,000 millones de pesos que dicen los señores de Coparmex, que es el derroche más grande de la historia de México. Okay. Y bueno, esta me pareció muy buena porque es como muy gráfica. Luis Alfonso @Luis Cuballo dice, con que explique esto ya estamos. Y manda esta, mira, se la entrego. Sí. Es un mapa nada más con las distancias entre los demás. Yo creo que se lo sabe de memoria, pues, ¿no? Sí, sí. Va a ser un reto conectarlo. Yo creo que es a lo que se refiere, ¿no? Sí, pero se va a conectar, se van a poner vías, se Trenes. va a terminar el tren, se van a poner trenes y se va a conectar, pues como están conectados las grandes ciudades con sus aeropuertos, están retirados, ¿no? Habíamos hablado hace 6 años y se habló del aeropuerto de Tizayuca, fue un proyecto muy interesante que después se canceló por lo que haya sido, pero era un aeropuerto que estaba a 50 kilómetros y que había que conectar con las vías actuales de comunicación. Okay. Esto sí, es cierto, es Está diferente esa de tener un distancia. solo hub, Claro. pero tiene muchas mayores ventajas y estratégicas, porque si un día en la zona sísmica del aeropuerto hubiera un temblor y se nos desviara la torre de control, pues nos quedamos sin luz aeronáutica. Sin luz aeronáutica. Y aquí hay varias opciones. Aquí tenemos 3 aeropuertos que podemos utilizar independientemente. Ok. Muchas gracias. Ahora sí. Listo. Muchas Encantado, gracias. Katia. Muy